A la siguiente interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre la política que va a llevar a cabo el Gobierno para garantizar y defender la libertad educativa en todo el territorio español. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora González García. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra. Lo primero que quería señalar que presento esta interpelación porque lo considero, y mi grupo también, una cuestión de vital importancia. No podemos obviar que uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado, del Estado de bienestar, es la educación. Y todos los asuntos que afectan a esta cuestión también son de vital valor. Y lo más importante es que la educación es un derecho fundamental. Como se establece en el artículo 27 de la Constitución, uno de los artículos más desarrollados de nuestra Carta Magna, todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Y miren ustedes, cuando se situó este derecho en el título primero de los derechos y deberes fundamentales de nuestra Constitución, no fue una decisión casual, sino que intencionadamente se ubicó el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en un plano de equilibrio y en un plano fundamental. Y esto supuso el primer gran pacto educativo y único que desarrollamos durante la transición. Y, señora ministra, con sus propuestas y sus intervenciones, parece que la intención de este Gobierno y de su ministerio es precisamente que se ponga en peligro este gran pacto educativo. Y me explico. Señorías, no podemos eludir que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos y no el Estado, ni un Gobierno. No se puede consentir que se pretenda que sea la Administración, en este caso la educativa, la que pretenda elegir en vez de las familias. No, señorías, es un no rotundo. Las madres y los padres de este país deben tener la seguridad de que el Estado les protege, de que garantiza sus derechos y el ejercicio de la libertad de enseñanza. Y es a lo que le emplazo, señora ministra, y a su Gobierno, a que sea así. La libertad de elección es el derecho que poseen los padres para poder educar a sus hijos de acuerdo con sus ideas, sus intereses, sus prioridades, sus idearios, sus creencias y otras posturas y, sobre todo, según el ideal de ciudadano que quieren formar. Por ello, ninguna Administración y ningún Gobierno puede permitir impedimento alguno que asegure este derecho a las familias. Y le voy a poner un ejemplo con mi historia. Yo fui desde los 3 años hasta COU a un colegio concertado, pegado a donde vivíamos, y porque mis padres lo decidieron porque correspondía con su ideario de vida y con su ideario de entender al ciudadano. Pero ahora mis hijos, 30 años después, van a un colegio público, a un instituto público, porque su padre y yo lo hemos decidido y entendemos que es un derecho que tenemos principal y fundamental de elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Derecho a elegir entre diferentes modelos que ofrece la red de centros, ya sean públicos o concertados, acorde al principio de libertad. Pero claro, en sus dos comparecencias, en la del día 11 de julio y en la del 4 de septiembre, hace referencia e insiste usted en la necesidad de modificar el concepto de demanda social a la hora de hacer la planificación de puestos escolares públicos y concertados y modificar el actual artículo 109 de la LOMCE. Y por eso nos tememos de verdad que esta decisión está cuestionando, limitando la libertad de elección de las familias y pretende además anular un principio constitucional. Usted decía el otro día que nadie le había acusado de atentar contra la libertad de centros, algo así entendía en sus palabras, pero la verdad es que nos va a dar pie a que nosotros creamos firmemente que se está atentando con el principio constitucional de la libertad de elección. En su primera comparecencia hablaba de que usted quiere 9 principios rectores que guiarán su mandato. El tercero, en concreto, se centraba en restituir la primacía de la escuela pública como eje vertebrador, que entendemos que esa primacía no ha tenido en el momento en que, de forma establecida, cada comunidad autónoma tiene organizado su sistema educativo. Además, dijo textualmente que el Gobierno no va a apostar nunca por convertir al sistema
en un mercado educativo sin responsabilidad social que no hará sino aumentar la segregación de resultados y reproducir la desigualdad. Respetando su posicionamiento, que considere la educación pública como el eje vertebrador, aunque no lo podemos compartir, sí que creo que sus palabras pueden deducir un error de premisa. ¿Es que está usted dando a entender que el que haya diferentes modelos educativos, como en el caso de que esté la concertada, puede traer el riesgo de reproducir las desigualdades sociales? Mire, los datos dicen lo contrario. En la educación concertada hay más familias en paro. El porcentaje de los hogares con todos sus miembros en desempleo es mayor. Le puedo decir, además, que la mayoría de los centros concertados son elegidos no por las familias que tienen rentas más altas, sino por las que se igualan a la media española y, en muchos casos, incluso están por debajo. Hay un 13,7% del total de familias inmigrantes que están en este tipo de centros. El Estado, cuando concierta, no subvenciona a las empresas, señora ministra, sino a las familias para que puedan ejercer sus derechos. Es decir, es la única opción que tienen las familias en condiciones más desfavorecidas para poder elegir verdaderamente la educación que quieren para sus hijos. También usted añadió que modificar el artículo 109, punto 2 de la LOMCE, por el cual la programación de la oferta de plazas escolares establecida por la demanda social, lo llamado demanda social, un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada como subsidiaria. Mire usted, los únicos que hablan de subsidiariedad son ustedes, no somos nosotros. ¿Ustedes qué pretenden realmente? ¿Que solo haya una escuela? ¿Que solo haya un modelo, un único pensamiento? Y eso le aseguro que sería un ataque claro y directo a lo que son los principios constitucionales. Nosotros defendemos el valor en su conjunto. Ambas redes, la escuela pública y la concertada, la que está sostenida con fondos públicos, que también lo ha señalado el Tribunal Constitucional, que son complementarias. Si usted quiere mejorar la escuela pública, yo también quiero. Todos queremos. Habrá que trabajar juntos para mejorar la calidad del sistema, con propuestas, con iniciativas y con acuerdos. Y así nos beneficiaremos todos. Pero le aseguro, señora ministra, que como no se beneficia la enseñanza pública, es intentando eliminar otros modelos educativos que verdaderamente propician la libertad de elección de los padres, un principio constitucional que usted conoce muy bien. Mire, para poder primar la enseñanza pública hay que apostar por parte de las administraciones a la autonomía de los centros, los proyectos singulares y la calidad que responda a la demanda social de nuestros tiempos. Soy docente de la enseñanza pública, he tenido diferentes responsabilidades, también sindicales, y siempre he defendido que la mejor manera de favorecer la enseñanza pública es apostando por la calidad y la cantidad y no eliminándolo. Tengo muchos motivos para decirle lo importante que haya pluralidad, que haya diferentes modelos y puede ser desde que favorece la diversidad, tanto la enseñanza pública como la concertada. Supone una riqueza cultural y humana, promueve la competencia y la capacidad, es garantía de pluralidad ideológica y, sobre todo, corresponde a una sociedad democrática madura. Mire, 8 millones de alumnos, más de 8 millones escolarizados, usted lo sabe bien, 68,3 en la enseñanza pública, 31,7 en la concertada privada, en concreto 25,4 en la concertada y un 6% en la privada. Cualquiera de las familias de cada uno de los porcentajes, ya sea pública o privada, tiene derecho a elegir la enseñanza que quiere para sus hijos. Durante el debate en la ponencia de Estado que tuvimos aquí, del Pacto Social y Político por la Educación, en la que he participado, los diferentes consejeros han intervenido. Hemos tenido posturas muy diferentes y muy distantes, pero en ningún caso se ha creído en la necesaria confrontación entre la red pública y la concertada. Usted lo decía también el otro día, el día 4, que la concertada y la pública tienen que trabajar en conjunto. Pero, claro, usted se está contradiciendo con todas sus declaraciones y, sobre todo, con la apuesta por eliminar el artículo 109. En el País Vasco tenemos los datos. Usted ha sido consejera, casi la comunidad autónoma que más concertada tiene. ¿No será, señora ministra, que usted tiene que responder a los acuerdos que su Gobierno tiene con sus socios de Gobierno más y de posturas más radicales? ¿No tiene que ver? Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos el ejemplo, el señor Paje con Podemos, en uno de sus puntos del acuerdo para gobernar, eliminar la concertada. Mire,
yo le pido, y mi grupo le pide, que se mueva dentro del marco institucional, que apueste y se aleje de esos intereses políticos rancios y, sobre todo, usted decía que quería dar un mensaje de tranquilidad, ¿verdad? Pues mire, con su comparecencia primera no nos la dio, con su segunda comparecencia menos todavía. Pero no solo a la comunidad educativa, mire, a todos los españoles, porque ustedes, su Gobierno y usted en el Ministerio de Educación están tomando posturas que parece que lo que pretenden es modificar la Constitución a su medida y, sobre todo, atentar contra un principio fundamental que es la libertad de elección de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora González García. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Señor presidente, señoras y señores senadores, señora González García, senadora, muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir ante el Pleno de esta Cámara para hablar precisamente de una cuestión tan relevante como el derecho a la educación, porque creo que a eso se ha referido, puesto que en su primera interpelación ponía libertad de educación, pero creo que se refiere al derecho a la educación, aunque usted casi lo circunscribe únicamente al derecho de los padres a elegir centro, lo cual es una pena, señora. Es una pena porque usted, señora, parece una señora razonable. Parece una senadora razonable, aunque al final de su intervención lo ha estropeado un poco porque me ofrece o susto o muerte. Una de las dos elija usted. Es decir, de todas sus intervenciones, yo devengo, sea usted, devengo lo que quiero y a partir de ahí le condeno a las penas del infierno. Porque nada de lo que usted ha derivado de mis intervenciones era lo que mis intervenciones decían. Nada. ¿Cómo, de dónde cree que vengo yo? ¿O cómo puede usted decirme que nosotros atacamos la libertad de elección? ¿O la Constitución? ¿O que yo pretendo eliminar la Constitución en el artículo 27 de la Constitución? ¿Cómo, señora, puede imaginar semejante cosa? Mire usted, y el problema que tienen es que ustedes no quieren aceptar que el derecho a la educación es un derecho fundamental. Y como tal derecho fundamental, son los poderes públicos los que tienen la obligación de servirlo. Los poderes públicos tienen la obligación. Los poderes privados, concertados, tienen la libertad de ofrecerlo, pero no la obligación. Y, por tanto, ustedes hicieron de manera muy calculada un cambio en el artículo 109 de la LOMCE, allá por el año 13. Y donde ponía los poderes públicos de la LOE tienen la obligación de acudir a los primeros establecimientos poblacionales para ofrecer educación atendiendo al derecho fundamental de la persona a ser educada, ustedes pusieron demanda social y quitaron el resto. ¿Por qué? Nunca fue explicado. Nunca fue explicado, pero lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron, señora? Yo le ruego que me conteste, a ver si es posible entendernos, porque el hecho de que lo hicieran, más que meternos con la educación concertada o con la red concertada, que bueno, oiga, ahí está, unos lo hacen mejor, igual que los públicos, y otros los hacen peor. Pero todo es oferta legítima, todo es oferta legítima, pero una obligada, la otra no. Pero en lugar de eso, ustedes ponen la demanda. Y más que hablar de la concertada, de los centros concertados, deberíamos hablar de algunas administraciones públicas que han abusado de esa ley, de ese artículo precisamente, para favorecer a la enseñanza concertada, a algunos centros concertados que más que educación hacían negocio. ¿Está claro, señora? Esto es lo que hay. Y ahora les voy a tratar de ofrecer lo que nosotros pensamos que dice la Constitución. Porque seguro que usted y yo, y por lo que yo le he oído, y por eso le digo que es usted una señora razonable, vamos a coincidir en que el derecho fundamental que reconoce nuestra Carta Magna es la libertad, la equidad, la calidad del sistema educativo. Pero mire usted,
Y usted seguro que reconoce también que el Ministerio y el Gobierno trabajamos precisamente con un derecho prioritario, con un objetivo prioritario, que es atender el derecho a la educación de todos. 27.1. Todos tienen derecho a la educación. Pero dos argumentos desarrolla su señoría en la interpelación. Por una parte, dice que habla del derecho a la educación, pero solo correspondiente a los padres. Y por otra parte, me habla de la libertad de enseñanza. Mire usted, la libertad de la enseñanza, el derecho a la educación, como usted bien ha dicho, es un derecho de todos. Todos. Estamos, por lo tanto, ante un derecho subjetivo fundamental frente a los poderes públicos y también frente a las personas privadas que, como titulares de los centros privados de enseñanza, ofertan educación. Abarca a todas las y los españoles y también a los extranjeros residentes y a todos los que se encuentran en territorio nacional. Pero ¿cuál es el contenido del derecho? Mire usted, en el contenido del derecho se encuentra el derecho a cursar la enseñanza obligatoria, 6 a 16. Se encuentra el derecho a cursar esa enseñanza, pero eso no implica el poder hacerlo en un centro determinado. Coincidirá usted conmigo en esto, porque usted vive la misma vida que yo. No a hacerlo en un centro determinado. También se encuentra el derecho a acceder a niveles superiores de educación y también a un sistema de ayudas económicas, porque así lo dicen nuestras leyes. Por cierto, la LODE, 1985, una ley socialista que establece los conciertos. También incluye el derecho de acceso a los centros de enseñanza sin más limitaciones que las establecidas por la propia Programación General de la Enseñanza. Sume que el derecho de no discriminación incluye que la lengua propia sea enseñada y también enseñanza en la propia lengua. El derecho a una participación responsable y el derecho a recibir una educación que asegure el pleno desarrollo de la personalidad. Y también el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La libertad de enseñanza, señora, es un panconcepto porque incluye la libertad de creación de centros y también incluye la libertad de cátedra, las dos cosas. La libertad de centros docentes, que va mucho más allá de los contenidos de la libertad de enseñanza, que usted solo la conecta con la libertad de los padres o el derecho de los padres a elegir centro. Por tanto, el estudio de la Constitución, despojada de prejuicios históricos e ideológicos, estudiada de forma sistemática y con la ayuda de la doctrina del Tribunal Constitucional, nos ofrece esa pluralidad de contenidos sobre la proclamación de la libertad de enseñanza. Significa, en principio, fíjese usted, así de clara fui en las otras comparecencias, significa la imposibilidad de un monopolio educativo del Estado. O lo que es lo mismo, la apertura de enseñanza, es decir, a la iniciativa de los particulares. Pero además, la libertad de enseñanza cubre también la posición del docente, específicamente contemplada por la libertad de cátedra. Así que, senadora, la libertad de enseñanza incluye esas dos cuestiones, pero no el derecho a elegir centro por parte de los padres. Así que, de ese concepto, señora, han de expulsarse algunos contenidos como el que usted incluye, de elegir centro. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo pueden ser parte de la libertad de enseñanza. Son otros derechos de los padres que han venido siendo desarrollados por las leyes. Pero lo que reconoce la Constitución es el derecho de los padres y madres a elegir enseñanza religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Y la elección de un centro concreto, como usted bien sabe porque tiene hijos y así nos lo ha dicho,
depende de la programación general de la enseñanza. No es un derecho absoluto. Esto es lo que yo le quería decir. Y esto es lo que yo he venido afirmando en todas las comparecencias. Pero le diré otra cosa más. Como usted también me ha dicho, la proporción estabilizada entre las redes públicas y concertada son aproximadamente del 67,2 en 1992 y del 67,3 en el curso que estamos comenzando. Díganme ustedes esto con gobiernos socialistas, con gobiernos populares. Dígame usted cuál es la razón de la alarma. Dígame usted si por retirar demanda social del artículo 109 vamos a cambiar el mundo de la concertada, las libertades entre pública y concertada, cuando ustedes lo cambiaron sustituyéndolo precisamente por aquello que obligaba a los poderes públicos, como usted ha dicho, a servir el derecho fundamental de la persona. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra de Educación y Formación Profesional. A continuación tiene la palabra la senadora González García. Señora ministra, muchas gracias por su contestación, pero creo que no ha respondido a mi interpelación. No me diga que es que no me entero, como le ha dicho antes la otra ministra, a mi compañera, porque la he escuchado atentamente y claro que me he enterado. Mire, aquí lo que le hemos planteado es cómo va este Gobierno a responder al principio constitucional del derecho de las familias a la elección de centros. Eso es lo que le planteo y, además, que lo asegure en todo el territorio español. ¿Y cómo lo van a hacer si ustedes defienden como uno de los ejes de actuación primeros el dar primacía a la enseñanza pública, eliminando el artículo 109.2 de la LOMCE? Me habla usted del mercadeo de algunos centros privados concertados. Mire, está la inspección y la inspección educativa que intervenga. Ese no es el tema. Me ha hablado usted y ha hecho su interpretación de lo que es el artículo 27 de la Constitución, que efectivamente está superdesarrollado en la misma Carta Magna. Es su interpretación y la interpretación que usted da, sí, porque es verdad que en ningún sitio y de forma específica dice que es la libertad de los padres a elegir el centro que quieren para sus hijos, pero como muy bien ha dicho usted, el artículo 27.3 sí que habla del derecho de los padres a elegir aquel centro donde reciba la educación conforme a sus convicciones religiosas, personales y morales, al propio derecho a la libertad de cátedra. Además, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que España lo ha firmado, también lo contempla. Usted ha hablado también de la programación general de la enseñanza como referente, sí, pero es que ahí se dice también en esa programación general y en el artículo 27.4 que hay que tener en cuenta los actores implicados. Y, señora ministra, los actores implicados son los padres que quieren poder decidir por la educación que quieren para sus hijos. Y yo lo que realmente con esta interpelación le quiero saber es si su Gobierno, el del señor Sánchez, el del que usted forma parte, ¿cree realmente en la libertad o no cree? ¿Si está dispuesto a desarrollarla o no? Si tenemos un Gobierno, el del señor Sánchez, del que usted forma parte, donde verdaderamente se cree ese pacto que se hizo en la transición entre la libertad de educación y la de enseñanza. Mire, yo, escuchándola, sigo creyendo que efectivamente me ha dado razones, unas razones someras, detalladas, pero que no van a la cuestión. Y lo que tenemos que tener claro y que queremos saber, y por eso lamentamos esa alarma que ha creado, porque sí que la ha creado en la comunidad educativa y entre los españoles, es qué va a hacer este Gobierno realmente al respecto. Mire, ayer se cumplían 100 días del Gobierno del señor Sánchez, del que usted forma parte, un Gobierno donde se ha quedado claro que lo que mejor saben hacer es rectificar, que la única manera para acertar en sus políticas es cuando rectifican con lo que les ha dicho el Partido Popular. Y yo hoy aquí, señora ministra, le pido que rectifique y que no modifique el artículo 109.2, porque entonces acertarán. Muchas gracias, senadora González García. En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional. O sea, señora, que si rectificamos el artículo 109, entonces nos confundimos. Pero ese artículo 109 ustedes lo rectificaron, lo cambiaron el año 13 sin preguntar a nadie.
Hasta el año 13 tuvimos el acuerdo de todos menos del Partido Popular. El año 13 solo está el Partido Popular, cambia el artículo 109 y entonces viene el caos. Oiga, pero es que eso no es razonable, eso no es sensato. Mire usted, ¿cómo nos vamos a guiar? Mire, esta bancada, señora, lleva desde 1879 defendiendo la libertad. Y usted viene aquí a darnos una lección de libertad, señora. ¿Pero qué me está diciendo, hombre? ¿Pero cómo me puede decir eso? ¿Cómo me puede hablar de que estamos atentando contra la libertad de la enseñanza, contra el derecho a la educación? Solo por lo que ocurre es que ustedes no resisten el pensamiento de que la educación pública, no denostada en ningún lugar de Europa, defendida por tirios y troyanos, derechas, izquierdas y centros, esa libertad y ese derecho a la educación pública tiene que ser servido por los poderes públicos preferentemente. Esta es la cuestión y ustedes no lo aceptan y ustedes esto les molesta. Pues no, mire, señora, nosotros vamos a seguir con la Constitución y con las leyes, porque la LODE de 1985, que estableció la concertación de los centros, la hicimos los socialistas, no los populares que querían subvencionarla. La hicimos nosotros. Pero además le voy a decir, si a nosotros nos parece fenomenal lo de la libertad en fin, que se haya posibilidad de elegir centro, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que no todos tienen la misma libertad de elección de centro. No todos la tienen. Y ocurre que a veces no son los padres los que eligen centros, sino los centros los que eligen padres. Y ese abuso es el que queremos evitar. Ese es el único abuso que queremos evitar. Nosotros estamos de acuerdo con la educación concertada, como no podía ser de otra manera. Nosotros la reconocemos, la respetamos y garantizamos toda la educación, porque somos garantes de la enseñanza en su conjunto, de la pública y de la concertada. Pero mire, señora, el eje vertebrador de todo país tiene que ser su red pública. Ese es el eje vertebrador. ¿Por qué? Por lo que le digo. Porque el derecho fundamental de la persona a ser educada en la ciudad de Madrid o en el pueblo de Matalascaña solo lo pueden servir los poderes públicos. Porque la privada, la concertada, puede ir a Matalascañas o no. Depende de ella. Tiene libertad para hacerlo. Pero el poder público tiene que ir. Porque ese niño de ese pueblo rural tiene el mismo derecho que el niño que vive en la Gran Vía. Por eso. En fin, creo que si alguien piensa que esto es atentar contra la educación concertada, la educación concertada no lo piensa. Por lo tanto, es problema de ustedes. No siembren la alarma. Muchas gracias, señora ministra de Educación y Formación Profesional.